Hoy nos encontramos en la estación de servicio Copec, ubicada en carretera 5 Sur, camino a Puerto Varas. Estamos acá para grabar el video de operaciones unitarias en energías renovables no convencionales. Atrás tenemos un aerogenerador y dos paneles termosolares. Para saber cómo funcionan o cómo operan estos aerogeneradores y estos paneles, primero debemos identificar qué son las energías renovables no convencionales. En el mundo, naturalmente existen dos tipos de energías, o dos grandes grupos. Las primeras son las más utilizadas, las cuales corresponden al grupo de energías convencionales. Se caracterizan por utilizar combustible no renovable, como por ejemplo el carbón, la leña, el petróleo o el uranio. Estos combustibles se caracterizan también a la vez por contaminar, se encarecen y a la vez se agotan. Las energías renovables no convencionales son aquellas cuyos insumos para generar energías son renovables. Esto hace que sean fuentes ilimitadas, como por ejemplo el viento, el sol, las mareas y los ríos. Aunque el costo de inversión sea mayor a la de las convencionales, estas generan independencia energética, puesto que no dependen de reservas mundiales y precios internacionales de combustible. Aparte, sus niveles de contaminación son prácticamente nulos en comparación a las energías convencionales. Como ustedes pueden apreciar acá, el nivel de contaminación que generan esos aerogeneradores y estos paneles solares térmicos es nulo y no se presentan algún otro tipo de contaminación acústica, más allá de los ruidos de la carretera, etc. Bueno, me encuentro con el jefe de proyecto, Claudio Cepeda, de LuxNet Energy. Él nos contará un poco de los procesos de operaciones unitarias, de los procesos productivos, de la generación de las turbinas eólicas y de los paneles fotovoltaicos, a través de una serie de preguntas. La primera pregunta es, dentro del proceso de instalación de una turbina eólica, ¿cuáles son las operaciones unitarias que intervienen y cuáles son las más importantes? La más importante del principio es el estudio de viento y selección del buen sector geográfico. Luego de eso llega a elegir la turbina adecuada para ese tipo de viento y geografía. Luego es ensamblar el producto, ver el tema de estructura, base, hacer una simulación en 3D y para tener un aspecto físico de cómo va a quedar. Después el cliente lo aprueba y se instala. Se arma acá la estructura, tenemos personas, un ingeniero industrial que se preocupa de todo el tema de la estructura y eso, después ver el correcto funcionamiento. Eso tiene que ver más que nada con la parte de la mantención. ¿Qué operaciones unitarias intervienen en el proceso de mantención ya una vez cuando están instalados ya estos productos? Una vez que están instalados, se hacen mediciones cada cierto tiempo, más que nada son mantenciones preventivas, que se mide el funcionamiento de la turbina, si algo está mal se reemplaza. En el caso de estas turbinas son selladas internamente, necesitan mantención cada 5 años. Y el tipo de mantención que se hace, el cambio de un aceite que tienen adentro. Pero mayor mantención que eso no. O sea, puede ser si hay algún problema con la estructura, pero dentro del funcionamiento del motor en sí no presentan. Bueno, podemos aquí ver, están construyendo el soporte de un panel fotovoltaico. Claro, una consulta, ¿cuáles son las operaciones unitarias que involucran la construcción de un panel fotovoltaico? El panel fotovoltaico, a diferencia del sistema eólico, tiene una radiación definida por regiones. Aquí
aquí, aunque todos piensen que es mala la radiación que hay, es mucho mejor que quizás en países donde se implementa mucho más ese tipo de sistemas. Nosotros después de ver el tema de la radiación, que ya lo tenemos más o menos claro, los watts por metro más o menos, necesitamos saber la potencia que se necesita suministrar para poder calcular el tipo de panel y las condiciones que va a trabajar. Hay dos tipos de paneles, los monocristalinos o policristalinos, que son los que trabajamos acá. Unos son más eficientes con el sol, los otros más eficientes con las nubes. Pero el tema es, después de hacer todos estos cálculos, más que nada montar, impermeabilizar y tener más que nada cuidado con el tema de la estructura, que sea siempre galvanizada, que aquí en el sector, en la región, son muy corrosivas, mucha corrosión en la estructura. Los paneles en sí vienen todos aislados de la humedad, pueden quedar de intemperie, no necesitan más protección que eso. Claudio, dentro de la región, ¿cuáles son las industrias que demandan con mayor frecuencia este tipo de energía para sus procesos industriales? Mira, en el caso nuestro, el tema industrial, nosotros nos basamos más en el tema del sector acuícola. Instalamos las turbinas eólicas en los pontones flotantes de los centros deportivos, donde su función ahí es tener menos horas de funcionamiento del generador diésel y aportar en la calidad de vida de los trabajadores. El tema del ruido del generador, el tema de contaminación, lo disminuimos casi al 50%, teniendo sistemas eólicos de generación con bancos de batería, y esto a la larga es un apoyo al sector acuícola, en el sentido de que ellos pueden poner un sello verde dentro de su producto al trabajar con energía limpia. El tema de beneficios tributarios, hay un montón de temas que a las empresas les llama la atención este tipo de energía. Bueno, la última pregunta, Claudio, está relacionada con el mantenimiento de los paneles fotovoltaicos. ¿En qué consiste esto y cuáles son las ordenaciones? Ya, los paneles fotovoltaicos es importante siempre estar vigilando que estén en el ángulo correcto, porque una desviación en el giro o en el ángulo de inclinación puede tener una pérdida de casi el 50% de la energía que se puede captar. Entonces es súper importante estar siempre verificando que estén en el ángulo correcto. En nuestras instalaciones, donde en nuestras instalaciones en sectores aislados, siempre piscicultura, donde están en modo flotante, es complicado porque hay mucho viento, los módulos de repente se giran, entonces es súper importante eso, ver el tema del ángulo y aparte de la suciedad que pueda juntarse en el caso de los mismos centros donde hay salmones y hay hartas gaviotas, junta mucha caca de gaviotas. Entonces hay que estarlos limpiando, siempre preocuparse de eso. Ese es el mantenimiento más o menos que necesitan. La celda por lo menos dura 5 años de su funcionamiento, algo que se desgaste muy rápido. Y mientras esté bien aislado no va a tener ningún problema. ¿Fue la última pregunta? Por el profesor David Silva, ingeniero químico de la Universidad de América de Colombia. Actualmente el profesor se desempeña como académico en la Universidad de los Lagos. Bueno, profesor, como le mencioné anteriormente, en el pasillo, nos encontramos realizando un trabajo respecto a las energías renovables no convencionales. En este caso, exclusivamente los biocombustibles. Bueno, sabemos que dentro de los biocombustibles nos encontramos con el biodiesel, bioetanol y biogás, que se produce a partir de materias primas de origen agropecuario, agroindustrial o de desechos orgánicos. Bueno, para empezar quería consultar cuáles son las operaciones unitarias que intervienen en el proceso de la generación de los biocombustibles. Sí, como tú mencionabas, bueno, vamos a enfatizarnos básicamente en el biodiesel y en el bioetanol, ¿cierto? Como uno de los
más productivos o en mayor medida de los que uno puede sacar más provecho. Básicamente, si uno toma, por ejemplo, el bioetanol, es un proceso en el cual, a partir de, por ejemplo, una levadura como Saccharomyces cerevisiae, ¿cierto? Uno puede utilizar un sustrato y a partir de él obtener ese etanol. Y por el hecho de ser una levadura, dice uno que es un bioetanol. Lógicamente, las operaciones unitarias son las que más intervienen en forma más general con el uso del rotavapor, es la destilación, ¿cierto? En la cual uno entonces va a separar, digámoslo así, de ese residuo que es la cáscara de papa, el etanol que el microorganismo está generando, ¿cierto?, produciendo entre el proceso metabólico. Y estaría enfocado más que todo hacia ella, hacia una operación unitaria, la destilación. Pero sigamos ya, por ejemplo, el caso de biodiesel, y tomando un ejemplo como lo que yo trabajo aquí en la universidad, ¿cierto?, que es producir este combustible a partir de trofilicidios. Está involucrada, por ejemplo, como operación unitaria también la centrifugación, porque yo tengo biomasa, y de esa biomasa tengo que después obtener los ácidos grasos saturados y monoinsaturados. También en forma un poco más específica el proceso de absorción, ¿cierto? Y también algo de desorción, en el cual los microorganismos, ellos entre su proceso también empiezan a generar o producir estos ácidos grasos y en algún momento hay que extraerlos, ¿cierto? Y la forma en la cual puedo hacerlo es por esa operación unitaria. Y en forma general yo diría que para esos dos tipos de biocombustibles son las básicas, son las que emplearíamos en forma más general. En forma general. Bueno, y bueno, dentro de las operaciones unitarias que hemos mencionado, en este caso para el biodiesel, el bioetanol, ¿cuál sería la más importante o la más clave? Porque tenemos muchas operaciones unitarias que podemos encontrar en varios procesos. Pero dentro de estos dos, ¿cuáles serían la más importante o la más clave para el proceso? Bueno, la pregunta es un poco compleja, pero uno trata de mirar siempre cuál es la utilidad que voy a obtener como fin primordial, ¿cierto? Si tú me pones a escoger o me lo preguntas así de esa manera, yo pienso que la destilación es la operación que también unitaria más se ha estudiado, de las que uno sí puede decir que hay mayor conocimiento, y en forma más general uno puede decir que es la destilación, ¿cierto? Porque a la larga la aplicación que se obtiene con el bioetanol es en este caso mucho mayor que la que puedo obtener en el biodiesel, que hoy en día está abocado más que todo a mezclas, ¿cierto? Cuando uno habla de biodiesel no lo aplica en forma total como 100%, sino que son mezclas los que se añaden, aunque en el caso del bioetanol también, pero con operación unitaria yo diría que la destilación es más importante porque recuerda que estamos hablando de residuos, ¿cierto? Nosotros tenemos los residuos y en esos residuos aparecen otros compuestos químicos u otras sustancias que uno necesita, pero la que yo estoy recuperando para mi interés en sí es el etanol, por ejemplo, o en el caso del biodiesel, el ácido graso, y tengo que separarlas de otras sustancias o de otros compuestos que aparecen. Entonces, pienso que es la más, en mayor medida, la que más aporta la destilación. Bueno, analizando en este caso estos dos biocombustibles que usted nos ha mencionado como región de los lagos, ¿cuál ve usted que es más factible o que se podría llegar a producir a mayor escala? Con respecto a aplicaciones ya en la región, bueno, la décima región uno conoce, ¿cierto?, que está caracterizada por ser sobre todo hablando de Chile, ¿cierto?, un sitio donde se producen muchas papas, ¿cierto?, como producto agrícola. Y es bien factible que entre toda esa variedad de papas que hay, que son bastantes, por ahí van a escuchar el dato pero no lo recuerdo, uno podría aprovechar esas cáscaras, ¿cierto?, que a la larga salen como un subproducto y se botan. Y ese puede ser mi punto de partida para empezar a hacer crecer la levadura, ¿cierto?, la Saccharomyces cerevisiae, y a partir de ella generar el bioetanol. Entonces yo creo que aprovechando ese residuo agrícola que se genera en gran cantidad por valores altos o volúmenes que hay de papa, podría ser el hecho de tomar el bioetanol. Porque, como digo, sé que muchas de esas papas, esas cáscaras son botadas, arrojadas, y ahí quedan solamente pudriéndose, ¿cierto?, pero uno puede tomarla y empezar a aprovecharla para que, en este caso, la levadura genere su proceso de transformarlo o de bioconvertirlo, que es la palabra más exacta, ¿cierto?, en algo que sea útil y provechoso, y en este caso es en etanol.